Hola chicas, me propongo resolver el ejercicio que planteamos ayer, ¿vale? Voy a aclarar unas cuantas dudas porque he visto sobre todo que en la parte de dibujo hay quien estaba súper perdido. Entonces, vamos a aclarar algunas cosas sobre conjuntos, ¿vale? Nosotros el conjunto E, ¿vale? Lo hemos llamado el espacio de todos los sucesos posibles, ¿vale? Ese conjunto, también en algunos casos se llama conjunto universo, conjunto de todas las muestras. Normalmente puede estar formado por distintos conjuntos, subconjuntos mejor dicho. Puede estar formado por un conjunto A, por un conjunto B, ¿vale? Incluso por un conjunto C, ¿vale? Lo primero que quisiera es establecer la relación que existe entre estos conjuntos A, B y C, tal y cual lo he dibujado ahí, ¿vale? Estos dibujos se llaman diagramas de Bell, ¿vale? Entonces, estos diagramas de Bell intuitivamente me hacen ver que hay conjuntos que están unos dentro de otros, por ejemplo, A, B y C están contenidos en E. Incluso yo podría tener aquí otro conjunto, si queréis, dentro de B que lo podemos llamar D. ¿De acuerdo? Vamos a establecer una serie de relaciones. Por ejemplo, A, B, C y D están contenidos en E. ¿Vale? D está contenido en B. B y A, si yo quiero calcular la intersección entre B y A, el conjunto vacío, porque no tiene ningún elemento en común uno con otro, ¿vale? Sin embargo, A intersección C no es un conjunto vacío porque tiene elementos en común. Si yo quiero calcular A intersección C, esto se calcula como A más B menos A unión B, ¿vale? Esta fórmula se deduce de la fórmula de la unión, es decir, A unión B es A más B menos A intersección C, ¿vale? La explicación de esta fórmula ya viene en los vídeos anteriores, ¿sí o no? Una vez que ya está todo esto aclarado, también podríamos recordar que, por ejemplo, el conjunto complementario de D sería todo el conjunto que me queda aquí, que está ocupando B y que no es D. Esto sería D'. Ejemplo, ¿vale? Entonces, con todo esto, con estas ideas en la cabeza, vamos a hacer el ejercicio que os propuse, ¿vale? Con esto y con alguna cosita más que va a salir, ¿vale? Y con el ejercicio que os mandé resuelto antes, ¿vale? Para empezar, el ejercicio nos daba la probabilidad de A, del suceso A, la probabilidad de A intersección B y la probabilidad de B', ¿vale? Esas probabilidades son respectivamente 0,2, 0,2, 0,1, 0,2, 0,1 y 0,7, ¿vale? Vale. Ahora vamos a fijarnos en un detalle. Si la probabilidad de que A intersección B sea 0,1, o sea, si la probabilidad de que A intersección B es 0,1, eso quiere decir que A y B tienen elementos en común. Porque si A y B no tuvieran elementos en común, la probabilidad de intersección B
sería la probabilidad del conjunto vacío. La probabilidad del conjunto vacío es, por definición, 0. Entonces, eso quiere decir que en algún lugar del espacio E, A y B tienen elementos en común. ¿Sí o no? Eso ya nos tenía que dar una idea de cómo tenía que ser nuestro dibujo. ¿Vale? Bueno, con esto, lo primero que a mí se me tiene que ocurrir es que la probabilidad de B negado es 1 menos la probabilidad de B. ¿Sí o no? Lo que quiere decir que la probabilidad de B es 1 menos 0,7, que es 0,3. ¿Y eso por qué? Porque si yo considero todo el conjunto E, el espacio muestral, todo el conjunto E, si esto es B, ¿vale? Todo lo demás es B negado. Lo que no quiere decir que ahí no esté también A incluido. Parte de A está contenido en B negado. Y si todo esto es el conjunto complementario de B, aquí habrá partes de A que están contenidas en B' y otras partes de A que están contenidas en B. ¿Cuáles son las partes de A que están contenidas en B? Pues A intersección B. ¿Cuáles son las partes de A que están contenidas en B'? Pues A intersección B'. Pero ni una cosa ni otra nos pide el problema. El problema que nos pide es la probabilidad de A unión B. Nos pide la probabilidad de A unión B. Vale. La probabilidad de A unión B es, por definición, y esto es una fórmula que la teníamos ya que saber de memoria, y he visto que no nos la sabemos, es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque A unión B es A más B más A intersección B. Pues a esa misma fórmula que acabamos de inventar antes, le ponemos la P de probabilidad delante y tenemos esta otra, ¿vale? ¿Cuál es la probabilidad de A unión B? La probabilidad de A, que ya la tengo, 0,2, más la probabilidad de B, que la acabo de calcular, que es 0,3, menos la probabilidad de la intersección que me la da, que es 0,1, ¿vale? Estamos de acuerdo que este ejercicio sí me lo ha hecho mucha gente, pero hay quien no, ¿eh? 0,2 y 0,3 es 0,5, menos 0,1 es 0,4, ¿vale? Esa es la probabilidad de A unión B. Vamos a ir complicando la cosa. ¿Cuál es la probabilidad de A' unión B'? Probabilidad de A' unión B'. Bueno, pues por las leyes de Morgan, eso es la probabilidad de A intersección B, todo ello prima, ¿vale? Esto se podría aplicar incluso en corchete, ¿vale? Y la probabilidad de A intersección B' es 1 menos la probabilidad de A intersección B, es decir, 1 menos la probabilidad de A intersección B. Y como la probabilidad de A intersección B es 0,1, 1 menos 0,1, 0,1 es 0,9. Pues ya tenemos la probabilidad de A' unión B'. ¿Qué es lo otro que me piden? La probabilidad de B menos A. Vale. Vamos a ver dónde se refleja esto. Probabilidad de B menos A. Esa es la probabilidad de todos los sucesos que son B, pero que no son A. Vale. Pues en esto es donde creo que también he aplicado alguna gente. Si yo tengo que A y B tienen elementos en común, ¿vale? Si yo a B le quito el trozo de A, solamente le tengo que quitar su intersección, no A entera, porque A entera no pertenece a B. Si A estuviera contenida en B, esto sería P de B menos P de A. Pero es que A no está contenida entera dentro de B.
Entonces esto es P de B menos P de A intersección B. ¿Vale? Entonces P de B es 0,3, 0,3 menos P de A intersección B es 0,1. Esto es 0,2. Y el último ejercicio es la P de A intersección B', pero es que P de A intersección B', por la ley de Morgan, ya la tenemos antes calculada, que es 0,9. Es decir, el último apartado lo tenemos ya hecho, si sabemos lo que hemos hecho en el anterior. Lo último que me pedía que hiciera un dibujo, de los conjuntos A, B, y A y B dentro de espacio muestral. Pues una idea sería esta. ¿Vale? Una idea sería esta. A, B, como A y B tienen elementos en común, su intersección es no nula, ¿vale? Y como los dos están contenidos dentro de E, pues los tengo que meter dentro de la caja que es E. Aparte, si todos los elementos que hay en E fueran equiprobables, sabemos que estas probabilidades serían una relación entre el número de elementos de A y el número de elementos de E, respectivamente. Por ejemplo, la probabilidad de A, que es 0,2, que quiere decir que un 20% de los elementos de E son pertenecientes a A. Si la probabilidad fuera equiprobable entre todos los elementos discretos del elemento E. ¿De acuerdo? Si no, sería un poquito más complicado. Pero si E fuera el espacio muestral de tirar un dado que tiene 100 caras, pues A sería el conjunto que comprende 20 de esos números, por ejemplo, del 1 al 20, o del 20 al 40, o elígelos como quieras, pero 20 de esos números del dado de 100 caras, que sería el espacio muestral, comprendería el espacio muestral E. ¿De acuerdo? Bueno, pues este era el ejercicio. Esta es la relación que existe entre las probabilidades y los conjuntos y los diagramas de Venn. ¿De acuerdo? Bueno, chao, seguimos en contacto. Saludos.